Soy Ángel Campos Quechel, soy estudiante de filosofía. El motivo de este video es englobar los conceptos básicos de la lógica aristotélica. Pero para ello tenemos que saber qué es la lógica. La lógica es algo muy sencillo, es el estudio, o mejor dicho, la ciencia que estudia la estructura del pensamiento humano. Para esto tenemos que hablar precisamente en primer plano de Aristóteles. ¿Y quién fue Aristóteles?, se preguntarán. Básicamente fue un filósofo griego que nació en Estagira, Grecia, en el 384 a.C. Este filósofo es conocido por diversos ámbitos de los cuales fue partícipe, como la política, ética e incluso la metafísica. Pero si podemos hablar de lógica, tenemos que tener en cuenta el Organon, que es su tratado por excelencia de la lógica clásica o tradicional como se le conoce. Ahora que tenemos en cuenta qué es la lógica y quién fue el fundador de ella misma, tenemos que hablar de la estructura del pensamiento. Esta contiene tres términos en esta misma. La primera será idea o concepto. Es básicamente un pensamiento que tenemos de un objeto del cual no decimos o afirmamos nada. Por ejemplo, podemos decir simplemente casa y no digo si es bueno o es malo o si es grande o es pequeño. No se afirma ni se dice nada de ello, simplemente es casa. En segundo es el juicio. El juicio es ya lo que le sigue a la idea o concepto anteriormente mencionado. El juicio es dar o decir, mejor dicho, o negar algo de ese objeto que es pensado. Por ejemplo, la casa es pequeña. Ese es un juicio. Generalmente es un juicio lógico. Por último, tenemos el raciocinio. Este constará de dos premisas o dos juicios anteriores. ¿Para qué?, se preguntarán. Es muy simple, es para dar una conclusión, obviamente. Por ejemplo, retomemos el ejemplo de la casa. La casa es pequeña. Por ende, deducimos que tenemos dos premisas, la casa y la segunda sería es pequeña. Y por ende, sabemos que la casa es pequeña. Recapitulemos. Ya tenemos las estructuras de la lógica, sabemos quién la fundó y en pocas palabras, ¿qué es? Ahora, hablemos un poco más a fondo de esto que ya se viene mencionando previamente, las ideas o conceptos. Comencemos con las ideas o conceptos. Recordemos que esto es pensar un objeto, y no solo pensarlo, sino que este objeto lo apela una palabra. Por ejemplo, algo muy sencillo, automóvil. ¿Qué quiere decir? Que el objeto automóvil es apelado por la palabra automóvil. Eso es la idea o concepto, en un ejemplo muy básico. Además de esto, cuenta el término o la estructura de concepto o ideas con sus propias propiedades. ¿Qué quiere decir? Que cuenta con su propia estructura dentro de ella misma. A esto se le puede decir que existen dos tipos de cualidades, la cual sería la extensión y la comprensión. Comencemos por la extensión. La extensión es la cualidad de abarcar o ser abarcado por algo mayor. Ejemplo de esto en, lo que nos atañe, ¿no? La lógica. Algo muy simple sería planeta, universo. Es una relación sujeto-objeto. ¿Qué quiere decir? Que el planeta es abarcado por el universo. Así de simple. Ahora, prosigamos con la comprensión. La comprensión es la cualidad de los conceptos de significar algo en su propia palabra, por tanto, son comprendidos. Por último, estas dos previas que mencionamos, la cualidad de la extensión y la cualidad de la comprensión, cuentan con una propia ley, la cual es a mayor extensión, menor comprensión, y viceversa. Es algo muy simple. Como ya había mencionado, este video tiene la finalidad de englobar los conceptos básicos de la lógica aristotélica, pero para su conocimiento quiero decir que no solo hay conceptos como los que acabo de mencionar, o ideas y sus estructuras de la misma, sino que también están los conceptos por extensión, por origen, por comprensión, por perfección, etc. Pero, repito nuevamente, no quiero indagar en esos temas. Por el juicio lógico. Sabemos que es la segunda estructura del pensamiento y esta se define como la representación de un objeto que pensamos, del cual vamos a decir o afirmar algo. Pero precisamente para esto se le debe de seguir dos premisas o dos juicios lógicos.
Esta estructura también cuenta con su propia estructura, obviamente como la anterior. Es muy fácil y muy simple, consta de 3 términos o cualidades, la cual va a ser sujeto, verbo y predicado. Comencemos con ¿qué les parece el sujeto? El sujeto es de quien yo diré algo. El predicado es aquella acción que va a hacer el sujeto. Y por último tenemos el verbo. El verbo va a ser el nexo entre el sujeto y el predicado. Es muy simple, ¿no? Pero para ello quiero hacer unas cuantas aclaraciones. La primera aclaración que quiero hacer es que en ocasiones el verbo puede contener las 3 cualidades en una sola palabra, o por ejemplo el verbo en sí mismo. Comencemos con el ejemplo del verbo correr. Tácitamente tiene al sujeto, yo. El predicado, que es correr, igual de la misma manera, tácitamente se puede concluir que lo contiene. Y por último el predicado, que es lo que yo haré. Así que es el nexo de estos 3 en un solo verbo. La segunda aclaración que quiero hacer es que existen juicios lógicos que no precisamente son juicios lógicos. Por ejemplo, están los juicios estéticos, éticos, morales, políticos, de los cuales, como no pueden ser afirmados y no constan de esta estructura, se llamarán pensamientos no enunciativos. Por último, hablaré de que también existen clasificaciones más profundas de lo que es un juicio lógico, y estas se clasifican por su comprensión, la cantidad, materia, cualidad, origen, etc. Pero, reitero, esto es una englobación de los conceptos básicos. Por último, hablaremos del razonamiento lógico. Necesariamente es un razonamiento que debe de contener conceptos o ideas y juicios lógicos. Estos juicios e ideas deben de ser más de 2 y se puede comprender de la siguiente manera. Es la unión de 2 o más juicios lógicos que deben de dar una conclusión. Eso es lo que se puede decir del razonamiento lógico. Estos razonamientos lógicos se expresan a través, mejor dicho, de discursos o argumentación. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Por ende, Sócrates es mortal. Estoy dando un discurso pequeño y estoy dando a conocer mi razonamiento lógico, que lleva a cabo más de 2 juicios en sí mismo. Esta estructura también cuenta con 2 cualidades muy interesantes, las cuales son inferencia mediata e inferencia inmediata. Hablaremos primero de la inferencia inmediata, la cual se dice, o mejor dicho, parte necesariamente de un solo juicio lógico. Es interesante porque diversos estudiosos a través de la historia han negado un poco esta cualidad, ¿no? Porque en ocasiones no se puede partir de un solo juicio, pero como ya lo hemos visto, el término correr es muy válido. Por otro lado está la inferencia mediata, la cual parte de 2 juicios lógicos, de la cual ya se ha hablado y ya tenemos ejemplos muy claros. También existen 2 tipos o 2 grupos de razonamientos lógicos. Está el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo. En primera instancia tenemos el razonamiento inductivo, el cual parte de un carácter particular para dar una conclusión de carácter general. Ejemplo de ello es: mi manzana es roja, por ende han de existir manzanas rojas en todo el mundo. Ahora pasemos al razonamiento deductivo. Es el caso contrario del razonamiento inductivo, ya que se parte de un carácter general para dar una conclusión de carácter singular o particular, como se le quiera llamar. Pongamos el mismo ejemplo de la manzana, pero llevada al segundo término del razonamiento. Existen manzanas rojas en el mundo, por ende voy a comer una manzana roja en mi vida. Al igual que las anteriores estructuras, esta es demasiado amplia, pero ya habíamos hablado de cuál es el objetivo de este video. Así que por mi parte es todo y gracias por ver este video.